Hola, Hola, bienvenidos hola. todos los cibernautas, Gente de internautas, nuestra comunidad. gente de la comunidad, vecinos, amigos, sean muy bienvenidos a este segundo capítulo oficial de nuestro programa THC. ¿Qué sería? Todo hecho ciencia. Gracias por estar aquí presentes. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales para que se enteren de las cosas que vamos a ir haciendo en este programa. Y esta semana hemos tenido una semana bastante política dentro de muchas cosas, así que primero Se viene un gran programa para todas y todos, para que salgan un poco más informados luego de esta hora de capítulo muy entretenido que tenemos preparado para ustedes. Para poder darle linealidad al programa, podríamos hablar de lo que fue el programa anterior. A modo de resumen, lo que hicimos fue hablar sobre la evolución del cannabis en Chile y cómo Lapsum, una de las empresas que auspicia el programa, se vinculó a este viaje y cómo pasamos efectivamente de los 2000 hasta la actualidad, desde las flores, los cultivos y las extracciones. Fue un programa muy entretenido y con harta información, yo creo que. descubrimos un poco de la amplia gama de lo que se puede hacer y trabajar en esta materia, sobre todo en nuestro país, que es lo más importante. Así es, así que muy recomendado que lo vayan a ver capítulo número 1 porque ahora comienza ya el capítulo número 2 de nuestro programa. Este capítulo va a ser una suerte de introducción a un tema que repetimos anteriormente y que vamos a seguir repitiendo constantemente porque los terpenos, como te decía, están en todos lados. Son moléculas muy importantes, moduladores, son principios activos, son indicadores biológicos, así que un gran tema lo que viene en el capítulo de hoy en la profundidad. Bueno, primero, antes de empezar este programa, queremos recordar un día muy particular de la historia de nuestro país, el 11 de septiembre, que fue hace poco, donde la historia de nuestro país cambió para siempre, incluso para quienes no estuvimos presentes, como yo. Sí, el 11 de septiembre sigue siendo algo que marca el desarrollo del país, que marca la economía, que marca la política y que marca cómo nos organizamos en forma de sociedad pluralista, que somos diversos, pero estamos enmarcados dentro de una visión que pasamos por dos procesos constituyentes, donde quisimos transformar, dado que la Constitución es la hoja de ruta de un país, de una nación, tuvimos la oportunidad de cambiarla y decidimos no cambiarla. Año a año se hace el recuerdo de esta fecha cada vez más tenue, pero siempre está la discusión por un lado y por otro. Es importante recordar que la historia, si bien se puede interpretar, suele ser muy clara. Y dado que nuestro programa es todo THC, todo hecho ciencia, hay que vincular o pensar cómo efectivamente lo que fue el golpe de Estado y la dictadura marca el desarrollo de la industria del cannabis y las libertades como usuarios de cannabis en Chile. Es importante que hacer un correlato que efectivamente un Estado o un gobierno dictatorial mermó el desarrollo de cannabis, obviamente ilegalizó todo consumo de sustancia, pero dejó pasar la pasta base y la cocaína. O sea, la CNI a pura cocaína, pero cannabis totalmente reducida. Y eso afectó totalmente a la industria y estamos viviendo las consecuencias. Así que los jóvenes que somos usuarios tenemos una gran responsabilidad social de reivindicar y resignar cannabis en nuestra sociedad. Otra consecuencia negativa de la dictadura, una más. Así que honor y respeto a todos los muertos, fallecidos, asesinados, desaparecidos, torturados, etc. Toda la gente que sufrió los embates de ese tortuoso periodo de la historia. Para ellos nuestro mayor reconocimiento. Podrán decir que tiene que ver esto con un programa de cannabis, pero esto es un programa de ciencias, políticas, contingencia. Semana a semana, la estructura de nuestro programa es actualidad, el tema principal, normalmente relacionado al cannabis, conversación con ustedes. Vamos a tener invitados a veces. Vamos a tener invitados, segmentos y opinión para poder discutir. Sí, nuestro programa, a diferencia de otros, lo que nos gusta es que entregamos información, noticias, discutimos, conversamos y luego profundizamos en un tema en particular del mundo, de la galaxia, del cannabis. Así que sé que somos distintos, el mundo canábico no está muy acostumbrado, no se ejerce mucho de hablar de política todo el tiempo, pero este va a ser un espacio didáctico e informativo donde la política efectivamente nosotros diagnosticamos que afecta al uso de cannabis directamente. Y quédense hasta el final del programa para que puedan ser testigos de una cata más semana a semana. Esta vez voy a estar yo probando algo nuevo, así que no sé muy bien qué esperar. Hoy día viene una cata muy especial, la última sección del programa, así que quédense. Vienen noticias,
viene el tema de conversación de terpenos y viene una cata de algo muy increíble para la primera vez de Marcos. Así que quédense con nosotros y ya comienza nuestro programa THC, Todo Hecho Ciencia. Vamos ahora con los auspiciadores. Vamos, auspiciadores. Posible gracias al apoyo de marcas que creen en la innovación y el crecimiento. Lapsun, líderes en soluciones científicas que impulsan el futuro de la investigación. Fitolab, desarrollo de productos naturales, ciencia y bienestar para una vida más saludable. Club Aldea Secreta, dispensario medicinal, auspician a Todo Hecho Ciencia Podcast. La noticia número 1 de este día fue un remozón. Sacudió todo el país, todos los directorios, todas las castas políticas. Quedó pero la tendalá. El director de Canal 13, Patricio Góngora, renunció al cargo tras ser vinculado a una cuenta anónima que posteaba fake news. Esto fue luego de que en un reportaje de Chilevisión se le vinculara con una red de bots que hostigaba con mensajes y fake news a diversos sectores políticos y personeros del gobierno, tanto oficialistas como del otro espectro político. De la oposición. La investigación periodística apunta a que el ejecutivo del canal privado estaría detrás de esta cuenta y Patito Verde, que la usaría para desprestigiar la carrera presidencial de los actuales candidatos como Janet Jara y Evelyn Matei, muchos más. Según lo que muestra el reportaje, el mismo director de Canal 13 no sabía que sus compañeros conocían su identidad. Esto fue revelado a una jovencita, estudiante de periodismo también, a través de un poco de ingeniería social, una conversación. Se ganó la confianza de este joven y le contó que estaba involucrado este personaje del directivo de Canal 13. Wow. Sí, esta es una noticia que demuestra el estado de la política actual, es decir, que los gobiernos o los sectores más de derecha, más conservadores, están haciendo esto de los trolls y los bots. La diferencia del troll es una persona que cambia su propia identidad para infligir información o fake news en internet. No, y un bot es algo hecho por computadora. Claro, automatizado. El bot es automatizado y el troll es un personajillo. Y este caso es un troll. El director de un canal de televisión usó su poder, su capacidad de manejar masas para influir en la política nacional, obviamente en los sectores de derecha. Claro, aunque él no hubiese puesto ningún peso directamente en esto, usa, no sé, el computador de la pega, el teléfono de la pega. No, y las redes, la influencia, de hecho lo llevaban como el jefe. Entonces ya tenía una estructura jerárquica, se sabía el poder que tenía. Y lo que me hace más ruido es que efectivamente el partido que está vinculado a Patito Verde, que es Partido Republicano de José Antonio Kast, en vez de reconocerlo, ya vamos a hablar un poco de lo que viene, dijo, no, ataquemos a Pancho Vidal. Entonces fue más fácil sacar a Pancho Vidal del directorio a través de la presión, diciendo que, dado que Pancho Vidal, Francisco Vidal, hace un programa en la radio El Conquistador, él da su propia línea editorial, como lo que hacemos nosotros acá, y sin embargo eso le parecía muy mal a José Antonio, y dijo, ¿qué tal si activo mi red de internet para que presione y sacarlo? Entonces, en vez de reconocer que él está vinculado a una forma de hacer política bastante oscura, que es usar un sistema de redes sociales para denigrar y denostar otras carreras presidenciales, prefiere atacar al del frente y no reconocer absolutamente. Nunca ha reconocido el tema de Patito Verde. Claro, este personaje, Patito Verde, Patricio Góngora, exdirector de Canal 13, si bien al momento de estrenarse este reportaje televisivo renunció de inmediato, lo negó desde el principio. No, yo no tengo nada que ver, no sé de qué me están hablando, pero renunció el mismo día y se confirmó su identidad también al día siguiente. ¿Quieres saber cómo? Me interesa mucho saber cómo este pequeño boomer logra esto. Bueno, pudieron confirmar su identidad porque él, al enviar una foto, al publicar una foto, salía un pedazo de su cara reflejada en un espejo del fondo. Y también utilizó esta cuenta secundaria, no solamente como bot, la usaba para otras cosas, como para hacer un reclamo a la empresa eléctrica cuando fue el corte en Santiago y puso su dirección, que estaba vinculada a Patricio Góngora. Quiso reclamarle a Endesa y alumbró su nombre. Error de principiante, sobre todo si quieres dártela de super genio del computador. Un periodista que no sabe de ciberseguridad. No, y ahí tirando caca a quien sea. Así que me alegro mucho de que ojalá las redes sociales, los comentarios que estén en ese mundo bajen de intensidad, sean más humanos, sean más cercanos, no con mentiras, no atacando, no inventando ni denigrando a las demás personas. Este no es un simple usuario de internet.
Él es es parte fundamental de los medios de comunicación en Chile, no es una persona cualquiera. Una persona poderosa que, usando el capital que obtiene como salario, con los contactos, las redes, la influencia, puede hacerle mucho daño a Chile, y eso ya ha pasado antes. La gente con poder en los medios de comunicación pueden afectar el desarrollo del país, y no para bien. Así que, y esta triste noticia, se enmarca del panorama actual, que vamos a la noticia número 2, que corresponde a las elecciones de nuestro país. A las elecciones, donde tenemos 8 candidatos para la primera vuelta. Sí, nosotros en esta noticia vamos a hacer un breve repaso para que quede muy claro el panorama, los competidores, quién lo apoya y cuáles son sus principales ideas. Así que noticia número 2, elecciones en Chile. Comencemos con la primera candidata. La candidata del oficialismo, Janet Jara, ella viene del Partido Comunista, pero actualmente se ha estado distendiendo bastante. Ellos han tenido conflictos con sus dirigentes. Ella fue ministra del Trabajo, esta no es su primera vez en la política, y tiene las profesiones de administradora pública y derecho. Una persona que tiene capacidades para manejar un país. Todos los políticos debieran tener conocimientos de administración pública. Mínimo, si van a estar dentro del Estado y operando para nosotros, deberían saber cómo se ejerce un lugar como aquel. Ella está en torno al 30%, es, por así decirlo, según la también. encuesta actual, está en 30%, es decir que se endosa todo el respaldo del gobierno del presidente Boric, se lo endosa ella por trasvasije directo. Se entiende, hay una correlación directa entre los ideales del gobierno actual y lo que viene el siguiente, que es hacer que la vida de todos los chilenos sea un poco más digna y justa. Claro, pero también es más como la candidata favorita por ser continuismo que por ser ella tan particularmente querida. También no hay tantos candidatos de nuestro sector. No hay pocos. Entonces, efectivamente, luego de la primaria, ella sale electa, le gana a Vinter, le gana a Toa y le gana al Frente Regionalista Verde Social. La candidata Jara está apoyada por el Partido Comunista, el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Liberal, Partido PPD y la DC. Así que para hacer su primera campaña ha estado arrasando muy exitosamente. Sí, en el foro que ocurrió en Chilevisión estos días no tuvo muy buen desempeño, dado que se puede evidenciar que hubo un ataque desde todos los frentes, desde izquierda a derecha, hacia ella, cosa de eliminarla, algo muy raro y algo que no se vio, por ejemplo, entre José Antonio Caz y Johannes Kaiser. Claro, estaban todas contra la candidata más fuerte. Y eso no me parece muy democrático ni muy leal contra los procesos revolucionarios y de cambios que requiere Chile. Sí, porque también pasa que como no tenemos tantos candidatos de nuestro sector, ellos también solamente pueden pelearle votantes a Janet Jara. Así es. Bueno, luego tenemos a Marco Enríquez Ominami. Señor. Este está en su quinta vuelta por la carrera presidencial. Tratando de hacer la de Allende, pero... Claro, este candidato, si bien se presenta como independiente, se sabe que él siempre ha tenido conexiones con la centroizquierda, quizá con la socialdemocracia, Así es. sobre todo fuera de Chile. Él se crió en Francia. Sí, él es hijo de Miguel Enríquez, el secretario general del MIR, que fue asesinado por la dictadura, me parece que en el 74. Miguel Enríquez, yo creo que un muy buen político, hay que estudiarlo mucho, hay que saber cómo proyectaba el país. Y él tiene un hijo pequeño que una vez que lo asesinan, obviamente como Goku, cuando explota su planeta, sale de una nave y se va a otro país para poder sobrevivir, sino aquí lo hubieran matado. A través de eso, él va creciendo y se va aprendiendo sobre lo que es el eurocomunismo de los 80, la socialdemocracia de los países nórdicos, y va generando o viendo este modelo de el estado de bienestar con justicia social. Es decir, que no exista gente muy pobre y que los ricos no sean tan ricos, para que haya un equilibrio y un bienestar y sea un país desarrollado. Como bien decíamos, este personaje no está por primera vez en la carrera presidencial y fue insólito que apareciera en el debate anunciando que iba a tener su plan de gobierno recién el 22 de septiembre. Como vemos, y vamos a ver otros postulantes, son personas que no tienen
ni diputados ni senadores que lo respalden, por lo tanto, cuando lleguen a la presidencia, ¿cómo van a mover las fuerzas políticas para producir los cambios que quieren producir? Como le decía a Matei, ¿cómo vas a gobernar si estáis más solo que un dedo? Es que ese es el tema, estar más solo que un dedo lamentablemente afecta a que tus ideas van a ser poco plausibles de desarrollarse. Entonces me parece que me muy buena idea, pero muy solito. Esa es mi apreciación. Este personaje ha tenido bastante popularidad por su hay que aplaudirle su gran y buen manejo de las redes sociales, a diferencia de otros candidatos que pareciera que los ponen en la cámara, él pareciera involucrarse, se ve muy personal y tiene un buen efecto. Sí, se nota que es director de cine, que tiene bagaje con las cámaras, con la edición, y que efectivamente yo cuando veo el debate es quien más me río porque hace una performance que vale mucho la pena. Entretiene a la izquierda, la hace dinámica y le quita un poco de peso a Janet si la dejara de atacar. Efectivamente, si bien no es como la mejor ayuda para la izquierda, me gustó su presencia en el debate. Siento que puso en un buen nivel a los otros candidatos, incomodándolos un poco y siendo como la voz de uno, si pudiéramos estar en el debate. Como que tú piensas ciertas cosas, él lo dice. Claro. Alguien que también es así es nuestro tercer candidato. Eduardo Artés. El profesor Artés. El profesor Artés, si bien es conocido así no de cariño, sino porque él se desarrolló en la educación básica, está en su segunda carrera por la presidencia, pero él está inscrito como independiente, lo que es bastante extraño. Sí, él estaba antiguamente, estuvo en dos partidos, que primero fue Lupa, Unión Patrióticas, y después estuvo en el PCAP, pero el PCAP actualmente no cuenta con la legalidad para ser constituido oficialmente como un partido político, por lo tanto, él, al igual que Harold, tuvieron que recolectar firmas para poder ser inscritos en esta elección. Igual que Meo. Y Meo. El Partido Comunista Acción Proletaria, el PCAP. PCAP, exacto. Entonces él está ahora en su tercera candidatura y se mostró, yo encuentro que bastante fuerte en el debate, sabiendo de lo que estaba hablando, preparado. Sí, me parece completamente una persona responsable con su discurso. Lamentablemente su discurso no llega a muchas personas en Chile. Claro, nunca ha superado el 1%. Él, si bien está presente, la gente lo conoce, no suele llevarse los votos. No, es algo también parecido a lo que ocurre con Meo, que efectivamente son elementos que profundizan la conversación, critican efectivamente o plantean lo que nosotros... Se nos genera una sinapsis similar mientras estamos viendo el programa, se nos da una idea y vemos la idea expresada en las palabras del profesor, pero efectivamente no es posible generar actualmente en Chile un gobierno como él quiere, dado que Chile no quiere un modelo como ese. Claro, él directamente nunca ha desempeñado cargos políticos, así decirlo, del gobierno, pero sí ha estado siempre presente en la política como dentro de los partidos, no necesariamente en el Congreso. Como dice el profe, no está dentro del juego de la política burguesa. Según él, no sé cuál sería la política proletariada. Porque creo que fue Parisi o Kaiser que dijo que todos los presentes se enriquecían de la política y el profesor Artés le dijo, yo nunca he trabajado en la política. El profe Artés no tiene ni plata, así que no hablen tonteras. Ustedes los fachitos no hablen tonteras. Pobrecito. Ahora vamos con el nuevo candidato. Un nuevo candidato, número 4. Número 4, quizá conocido para algunos. Se escapaba de mi radar, la verdad. Harold Mike Nichols, o el Michael. Está debutando en la carrera política. Nunca antes había desempeñado ningún cargo político en Chile. Y viene del mundo del fútbol. Sí, como yo creo que ha sido uno de los mejores dirigentes que tuvo el fútbol nacional. Comparado con lo que estamos viviendo actualmente, lo que pasó con Jadwe, con Sergio Jadwe, efectivamente Harold es muy buen gestor. Así que muy buena gestión, coordinador de elementos públicos, privados, es decir, una persona que se maneja dentro de distintos universos para que estos universos dialoguen y lleguen a un resultado positivo. ¿Algo bueno? Sí. ¿Una característica para ser presidente? Sí, pero nuevamente, juntando firmas, no tiene el apoyo de ningún partido de forma explícita y no sé si a cuánta gente convoque un pensamiento como el de él. Y no tiene la experiencia. Jamás ha tenido que trabajar con políticos de distintos sectores, porque si bien pueden haber discusiones en la FIFA o en la Asociación Nacional de Fútbol, no es lo mismo que estar con alguien que trabaja contigo que alguien que trabaja contra ti. Yo comparto mucho lo que dijo en el debate. Invitamos a todos
a ver el debate, está en chilevisión.cl o en YouTube. Él plantea que cuando fue presidente de la ANFP, cuando se ganó mucha plata, se repartió a todos los clubes por igual. Pero no quiere subir el sueldo mínimo. Entonces, esto todos por igual, pero no movamos mucho las cosas. Claro, él se presentó siendo como una opción más neutra, quizá aterrizada. Trató de poner en la mesa valores cristianos, siento de alguna manera. Me gusta el tono de hablar de amigos. Pensamos que eran todos amigos. Claro. Bonita discusión, bonita postura, pero lamentablemente en los problemas de delincuencia, desigualdad y problemas en la salud y en la educación, no sé si tienen las competencias políticas y argumentativas para llevar a una solución. Claro, él, como tú dices, se presentó de independiente al borde de la fecha límite para alcanzar las firmas. Casi. Y como es nuevo, quizá le pueda ir bien, tiene un 1% de momento, pero está difícil la cosa. Ahí le puede pelear unos votos a Matei, pero está difícil para Harold, lamentablemente. Por lo mismo, porque no tiene mucho respaldo de partidos y tampoco sus ideas son específicamente de una línea. Mezcla mucho lo que es la coherencia con el centro y el amiguismo con el capitalismo, entonces. Claro, es esa posición de centro que en verdad es la derecha. Sí. Claramente. Candidato número 4. 5. 5. Ahora tenemos a un antiguo independiente. Del partido de la gente viene Franco Parisi, o mejor dicho, de Estados Unidos. Un señor muy particular, muy performático y como dirían por ahí, parece que estuviera grabando un video dirigido por otra persona en cada momento que habla, porque te habla así, como que él está así. Sí, tiene un tono de hablar muy particular. Sí, creo que los temas de... Bueno, él viene del PDG, que es el partido de la gente, pero no tiene gente ni en el Parlamento ni en el Senado porque se fueron del partido. Es decir, el PDG hace unos años llegó al Parlamento y los mismos parlamentarios se fueron del partido de la gente, entonces quedó el partido de la gente sin gente. Claro, fue un escalón al final. Sí, creo que es una plataforma, deben llamarse así. No pueden llamarse partido de la gente si no saben lo que vive la gente, porque no son gente. Claro. Yo tengo la experiencia de haber conversado con gente mayor luego de las últimas elecciones, cuando estábamos viendo alcaldes y decía, ay no me acuerdo, voté por el de la gente. Porque hace sentido esa palabra, pero si uno analiza las ideas de Franco Parisi, que está apoyado por el PDG, ¿cuáles son? Un poco más de libertad económica, vamos a desregular el mercado, vamos a bajar los impuestos a las grandes empresas para que haya inversión y supuestamente con la inversión la gente pobre va a dejar de ser pobre. Y va a poder enchular a la vieja, que es un derecho humano. El derecho humano es enchular a la vieja. Creo que la visión de deudor alimenticio, de hecho él no llega a Chile la elección anterior y la hace por internet, no porque se le prohíba de ejercer una labor profesional y poder trabajar como dijo en el debate, sino porque tenía una deuda millonaria de pensión alimenticia que no quería pagar porque quería renegociarla con su ex señora. Claro, esta es su tercera candidatura, la segunda por el partido de la gente y la candidatura anterior la hizo completamente fuera del territorio nacional. Ahora está tratando de cambiar eso porque es algo que le ha pesado bastante fuerte en las elecciones. Claramente si no tiene presencia no va a poder marcar mucho. Parisi, en particular con otros candidatos, tiene mucho arraigo y llegada en el norte. En el norte del país hace mucho sentido, proviene de ese lugar probablemente, o el relato le hace sentido a la gente que habita aquel territorio. Y eso es porque las condiciones ecosistémicas de economía y de inmigración que está afectando el norte del país requiere una ayuda extrema rápida. Y Franco plantea eso. Entonces efectivamente tiene razón ese 11% que lo tiene fijo, porque hay 11% de gente que requiere salidas como esas. Así que hay que pensarlo ahí para quien salga presidente, cómo soluciona esto. Sexto. Ahora vamos por la oposición. La favorita de la oposición por mucho tiempo, que ahora pareciera estar tambaleando, pero recuperándose, Evelyn Matei. Ella es la abanderada de la coalición Chile Vamos y es la representante de la UDI, de Evópoli, Renovación Nacional, Demócratas. Amarillos. Como ella dijo, nosotros pensábamos distinto en el pasado y ahora estamos uniendo las fuerzas, lo que se ha demostrado incluso podría ser candidata a algunas personas no tan afín a ella, sino porque les parezca una persona centrada o preparada. De la ex concertación, gente sobre 60 años,
Puede ser que el discurso, incluso el que plantea en el debate, es un discurso más cercano, humano, hablando de esperanza, de una forma de comunicación verbal y no verbal bastante más amigable. Sí acerca a la gente de centro, pero recordemos que detrás de ella está la UDI, y la UDI es la que prohíbe el cannabis en Chile. Claro. Esta no es un personaje nuevo, ha estado presente en la política desde antes de poder ejercerla en la patrulla juvenil, fue diputada, senadora, ministra, alcaldesa y candidata. Estuve con el tema de Kioto, el Kiotazo, que pidió disculpas, que le hizo la jugadita a Piñera, ya lo grabó para después alumbrarlo, quitarle la carrera. Ella misma se alumbró, se fue al carajo, tuvo un encuentro con Dios, volvió en sí misma y pidió disculpas y empezó una nueva carrera. Claro, y se quieren mucho con la familia de Piñera, como dijo ella. Y sí. Luego de muchos errores nos damos cuenta que personas mayores pueden perdonarse, personas jóvenes pueden perdonarse, así que el perdón entre Piñera y Evelyn es un ejemplo para nosotros como juventud. Claro, ella anteriormente compitió contra Michelle Bachelet, pero fue una derrota bastante aplastante la competencia. En esa época veníamos de la Revolución 2011 y efectivamente el país necesitaba cambios profundos en educación, en salud, en redistribución de la riqueza y en explotación de recursos naturales. Ella en junio o julio denunció por primera vez la presencia de estos bots en la política que estaban amedrentando su carrera, difundiendo fake news, hasta incluso inventarle enfermedades. Esto se une con la noticia número 1, que efectivamente ya gente como Patito Verde o séquitos de él pueden haber inventado que ella estaba cucucu, entonces, pum, ella cayó en la encuesta. ¿Por qué? Porque la gente de 20 y 35 años que no la conoce, como nosotros que hemos estudiado un poco, hay gente que tiene 20 años que no la conoce, que votan, y como no la conocen, le llega, oye, está cucucu, qué lata, no voto por ella. Así que Evelyn está ahí creciendo, le está tratando de quitar posicionamiento a Kast, porque según las encuestas, la primera vuelta la gana Janet Jara, y en segunda vuelta pasaría Janet Jara con Kast, y ahí ganaría Kast. Entonces Evelyn está tratando de llegar a la segunda vuelta, teniendo un discurso más amplio, más tolerante y convocando a más personas para poder ganarle a Kast. Así con Evelyn, una persona que está creciendo y esperamos que le gane a Kast. La opción número 7. José Antonio Kast, quien fuera alguna vez presidente de la UDI, se marchó de su partido y formó el Partido Republicanos. La UDI ya era demasiado revolucionaria, izquierdista, marxista para mantenerte ahí, y por lo tanto hay que generar un frente de resistencia al comunismo de la UDI. Claro, no podemos olvidar que en su momento él fue el Kast más fuerte de la UDI, estando su sobrino presente. Fue terrible saber que los valores de la UDI, que tenía a Pinochet, que tiene a Jaime Guzmán como piedra guía, efectivamente no basta. Tú requieres más fascismo. Más mano dura. Más derecha económica, es decir, libre mercado, desregularizar los mercados, sueldos mínimos, y luego efectivamente que los ricos ganen mucha plata. Como dijo José Antonio Kast, si yo fuera homosexual sería casto, y eso en la UDI no estaba ocurriendo. No, efectivamente había que abrir un espacio en Chile donde todo el pensamiento de Milton Friedman, conjunto con el Papa, hicieran un mix perfecto y se generara un partido. Se llamaba Partido Republicano, que de republicano tiene muy poco, lamentablemente. Este es su tercer intento para alcanzar la presidencia. No es la primera vez que está aquí en las urnas presente, siendo la voz de la derecha, pero esta vez está con un partido nuevo. Pucha, ¿cómo decirlo? A la gente le gusta porque es más derecha, quizás no solamente él, sino otras personas no se sentían tan representados con esta derecha que estaba proponiendo la UDI. Y uno de los grandes tropiezos que tuvo fue plantear eliminar el Ministerio de la Mujer. A diferencia de la elección anterior donde ocurrió aquel episodio, Kast actualmente decidió tener un estado de emergencia. Es decir, no tocar ningún tema valórico como antes porque se va a perder, y centrarse en objetivos de seguridad, economía y crecimiento económico. Ese es el problema, Kast vive en un estado de emergencia. Siempre se está acabando el mundo, siempre Chile es lo peor. La pregunta, mundo canábico, es ¿qué significa estado de emergencia para el mundo canábico según Kast? ¿Qué va a pasar con nuestras libertades? ¿Qué va a pasar con el desarrollo de la industria? ¿Qué va a pasar con la educación, la información y el consentimiento respecto a los alcances del cannabis en el cuerpo humano? ¿Vamos a poder seguir viendo cómo vivimos actualmente o las cosas se van a complicar un poco más? Me surge la pregunta, me da un poco de miedo. Kast no es amigo del cannabis. Para nada. Kast no es amigo de las libertades individuales.
No es amigo que las mujeres tengan derechos reproductivos y sexuales. Es amigo de los inmigrantes cuando votan. No es amigo de los trabajadores ni de los sindicatos, ni del cuidado del ecosistema. O sea, todo lo que personalmente para mí es importante, él lo encuentra un asco. Así que esperamos que no salga, porque efectivamente, si el Chile es como dice la encuesta, nuestro futuro corto plazo se ve muy oscuro. Claro, él fue el principal, ¿cómo se diría? El principal sospechoso o el personaje más apuntado sobre esta red de bots, porque están todos los candidatos involucrados, menos él y Harold Mike Nichols, que no está presente en la mente de nadie. Harold no haría algo tan bajo como un patito verde. Para nada. Él, al ser emplazado al respecto, más que responder, estuvo un rato evadiendo la pregunta y luego dijo, no, te digo que no. Lean el programa de CAS, investiguen lo que él significa un estado de emergencia, cuáles son las políticas públicas que va a aplicar con esto, cómo se puede, o ya ocurre en otros países, donde gobiernos como Bolsonaro, Milei, Trump, Bukele, y en Europa, en Hungría, ya ocurren ciertos movimientos donde el autoritarismo para el bienestar y el orden y la limpieza que se requiere en Chile pasa efectivamente contra las libertades individuales y nos someten a un modelo inviable e insostenible. Siendo este personaje tan movido dentro del espectro, aún así alcanza una gran cantidad de votantes. Siempre tiene peleándose los votos con Matei, incluso ganándole. Yo me gustaría que como mundo académico reflexionáramos. Si efectivamente en el actual presidente Boric no hubo tantas paralizaciones, manifestaciones callejeras, protestas, barricadas. Hay un poco en los liceos, tuvo el tema de los portuarios, pero el portuario fue porque efectivamente la derecha estaba impidiendo el avance del proyecto de reforma que sacó el gobierno, y los estudiantes secundarios son obviamente anarquistas que quieren obviamente la transformación del todo, que siempre va a existir independiente de que sea el gobierno. En plano general, si analizamos por sectores o por rubros, no hubo tanta movilización. ¿Qué va a pasar con CAS cuando se bajen demasiado los salarios, se corten las libertades de los sindicatos y efectivamente se aumente el productivismo y se aumente el extractivismo para el crecimiento económico? Claro, por mucho que él pueda aparecer con alrededor de un 30% de las encuestas, Kast no le ofrece a Chile un panorama pacífico, y los conflictos son un gran ahuyentador de inversión. Eso es lo más importante, chicos y chicas. No puede haber inversión sin paz social. Claro, si no hay calma, el dinero se asusta. Y nadie quiere poner plata en lugares que son caóticos. Luego pasamos de la UDI, pasamos de republicanos, y de republicanos nos salimos y hacemos nuestro propio partido, el PNL, el Partido Nacional Libertario. Es demasiado comunista crear un nuevo proceso constituyente. Eso es lo que diría Johannes Kaiser. Él se separó del Partido Republicano, donde empezó a adquirir más y más notoriedad por, como tú decías, diferencias con este segundo proceso constituyente. Y él dijo, no, la derecha está pasando la mano y esto no puede ser. Está siendo muy blanda, está siendo una derecha muy amarilla. ¿Y qué tal si nosotros, que somos de derecha, efectivamente mantenemos nuestros valores de derecha y negamos toda opción de reforma a lo que Augusto Pinochet nos dejó como herencia? Claro, la carrera política de Johannes Kaiser partió en un set mucho menos glamuroso que este, pero en YouTube también. Nosotros esperamos algún día que mucha gente pueda escuchar lo que pensamos para que pueda buscar un mundo nuevo, libre y de cuidado al medio ambiente. No lo que quiere es Johannes Kaiser. Problemática. Partido Libertario. Partido Nacional Libertario. No se puede ser nacional y libertario porque es contradictorio. Listo, no voto por él. Es impresionante lo complicado que es un mundo en su cabeza. Como él cree que todo es tan simple y lo puede solucionar. Es cosa de mover, firmar, ser valiente, ser hombre, ponerse bien los pantalones y hacer las cosas que hay que hacer, como echar inmigrantes, pegar a las mujeres y echar a los pobres. Muy importante lo que dice de ser hombre. No sé si él tiene una ley de pegarle a la señora, pero sí él cree y se ha manifestado abiertamente de estar en contra del voto femenino o incluso de la inclusión de la fuerza femenina al mundo laboral. No sé en qué década se quedó, me da mucho miedo y me da más miedo que gente lo apoya. Es decir, mucha gente piensa como él, más gente que la que piensa como el profe Artés, como Meo, como Harold, que son personas que buscan un mundo más estable, más tranquilo, donde todos estemos bien y todas estemos bien. Él no,
Él quiere que su pequeño grupo de gremlins estén súper bien y los demás nos jodamos. Claro, las mujeres que no voten y que no trabajen, ¿por qué no? Ah, es que así nos conviene a todos. La mujer no puede decidir sobre su cuerpo. Y eso me parece algo súper violento y desnable, lamentablemente. Bacán que piensen así, pero no quiero que sea presidente y ojalá que el mundo canábico lo pueda observar. Recuerden, Bueno, todo tiene impacto. Como decíamos, su carrera política no partió precisamente en un aula. Él estudió varias carreras, de las cuales no se tituló en ninguna, y luego, durante la pandemia, empezó a hacerse bastante popular en las redes sociales, en YouTube, sobre todo por tener esta postura tan fuerte que mencionábamos, tan de derechas, que lo ha llevado tan lejos hacia la derecha. Conservador, pero libertario. O sea, libertario en ciertos temas, pero no en el aborto, no en la eutanasia, no en cannabis, pero sí en economía, como todo. Y lo que me parece más raro es que, a diferencia de Milei, que tuvo una carrera académica antes de ser lo que es ahora un loquillo, él no terminó ninguna carrera tampoco. Entonces nos damos cuenta que para llegar al poder y dominar el poder no es necesario tener tanto título. Y un partido que se denomina el Partido Nacional lleva a su candidato presidencial al debate con una corbata muy bonita, dorada, con la inscripción de la Constitución de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué nacionalista! Él quiere que efectivamente seamos el Estado 50 y tanto de Estados Unidos, porque está emulando la visión y efectivamente me gustaría tal vez una identidad más latinoamericana en nuestra presidencia, una presidencia que reconozca a los pueblos del sur, que hemos sido históricamente oprimidos, bombardeados, dominados por Estados Unidos, de un punto de vista económico, desde los recursos naturales. Recuerden lo que pasó con el cobre en Chile, recuerden lo que pasa con distintas industrias dominadas por Estados Unidos. No hace que el pueblo latinoamericano viva mejor. Él parece igual recordar algunas cosas porque habla con mucho cariño del golpe, que ojalá le salga un vale otro. Es antivacunas, apoya la tenencia de armas, todo muy gringo. Algo que va a atentar contra la paz y la integralidad de nuestra sociedad, lamentablemente. Todos saben que no hay nada más nacionalista que bajar el moño ante Estados Unidos. Y no hay nada más seguro que todos estemos con armas, ¿no es cierto? Increíble. Eso es igualdad de condiciones, me siento muy tranquilo en la calle. Así que les dejamos aquí un breve repaso de las opciones, piénsenlo bien, busquen en sus vidas cuál es el modelo de sociedad que más le apetece vivir. Nosotros sabemos que vivimos en un momento grave de seguridad, de tema económico, pero la inversión y la estabilidad social y la seguridad no va a llegar, lamentablemente, solamente a través de la mano dura, sino a través de que hay una política pública integral y sobre todo en el mundo del cannabis. Piensen, ¿qué Chile quieren ustedes mañana? Dentro de esto pasamos allá a la noticia número 3. Noticia número 3. Esto, otro remozón político. ¿Cómo puede ser que esta semana haya sido tan... No tengo palabras. Desde Nepal hasta Indonesia, la generación Z asiática desafía a la corrupción y sacude gobiernos. La presión juvenil emerge como una nueva fuerza política en la región, con jóvenes movilizados en una serie de países contra la desigualdad, el nepotismo y la falta de oportunidades. Desde Nepal hasta Indonesia, pasando por Filipinas, Bangladesh y Sri Lanka, los jóvenes asiáticos reaccionaron con furia ante sistemas marcados por la corrupción, desigualdades, siendo protagonistas de protestas masivas, aún más escandaloso de lo que ocurrió en el año 2018-2019 en Chile. ¿Que octubre? Sí. La generación Z, como se autodenomina, es el actor provincial de estas protestas que llegaron a hacer caer primeros ministros y otros altos cargos. La generación Z son de 1900... La generación Z son las personas nacidas entre el 97 y el 2012. Yo no lo soy, yo soy millennial. Yo soy Gen Z. En Nepal, en Indonesia, fue donde quedó, ¿cómo decirlo? La Tendalá. La Tendalá más grande. La Tendalá más grande. Nepal estuvo sumido en un limbo institucional y por todas las protestas que hubieron por los jóvenes, y algunos países han logrado volver a levantarse con asambleas digitales. Es importante definir que este sector del mundo que se la hacia más oriental, hacia Pacífico, pasa por un extremo neoliberalismo. Ellos no fueron de la parte socialista, sino ellos caen en un sistema capitalista muy rápido, muy profundo, porque ellos quieren desarrollarse, a diferencia de lo que hace un poco Singapur, que es una visión más proteccionista, más socialdemócrata, un poco lo que hace Suecia en el 78, Suiza, Dinamarca. Ellos son extremadamente durante un momento neoliberales y pasan por dictaduras neoliberales.
Y luego hay gobiernos de transición que no logran desacoplar esa forma de economía, y la generación Z dice, ya, no tiene sentido esto. Eso implica el desgaste del modelo. La generación Z, a través de estas protestas, creo yo, lo que he estudiado, refuerza la idea de que el modelo ya está desgastado a nivel mundial. Por lo tanto, protestas como esta pueden venir de aquí en adelante en muchos pueblos. Claro, y mucha gente no entiende por qué ocurren estas cosas. La gente no reclama y no protesta porque sí. Lo más cómodo es quedarte en la casa y no hacer nada. Esta gente ya no pudo aguantar más. En la oleada de disturbios de los últimos días, los manifestantes asaltaron e incendiaron el parlamento de Katmandú y las residencias de algunos ministros, lo cual también causó diferencias entre los jóvenes. Siempre hay gente que dice no es la forma, pero sin duda consiguieron algo. Creo que si el momento es decir basta y que haya un cambio radical, los cambios radicales requieren medidas radicales en ciertos momentos, en ciertos contextos. Creo que es importante reconocer que hay una bandera. Claro, estuvo apareciendo dentro de estas protestas un icono muy particular, muy ligado a la generación Z, que yo imagino que habrás visto alguna vez, quizá. No. Ni siquiera como un producto que te lo estuvieran vendiendo. No. Bueno, esta bandera que se hizo presente es una reiteración de la típica bandera pirata, el Jolly Roger que le dicen. Esta particularmente viene de una serie de anime que se llama One Piece. ¿De qué trata esa serie? Bueno, esa serie particularmente se trata de piratas, pero más que aventuras de piratas como en los Piratas del Caribe, que son piratas, ladrones, buenos para tomar, buenos para las mujeres. Y aventuras con malos que son galácticos del inframundo del mar. Claro, hechicería. Estos son, bueno, igual tiene magia, fantasía y sus cosas, pero es más como una aventura feliz. Ya. Es más como, tiene un tono un poco más infantil, claramente se tratan temáticas serias, pero tiene ese espíritu de la alegría, es como el leitmotiv de la serie, la felicidad. ¿Qué busca el protagonista de esta serie? El protagonista de esta serie particularmente busca un tesoro que dejó el anterior pirata más grande del mundo mundial. Ya. Pero este símbolo aquí no aparece como un símbolo de piratería, de salir a surcar los mares o de aventura. Es un símbolo de alegría, yo creo. Un símbolo de tiempos mejores. Me imagino que en esa serie tiene que haber una lucha de poderes, los buenos contra los malos, los de abajo contra los de arriba, los pobres contra los ricos, algo así, que reivindique el espíritu revolucionario de estas protestas. Uno de los grandes enemigos que se muestran en la serie son como los corsarios, las marinas. Los que son pagados por los gobiernos para defender luchas oscuras de los gobiernos. Es un corsario. Claro. Y es bastante curioso porque este símbolo está tan ligado a los jóvenes que nosotros después lo vemos en las noticias y no lo reconocemos. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Eso demuestra también la relevancia de los jóvenes para las movilizaciones sociales, igual que aquí en Chile, en su momento. Todos los movimientos sociales grandes o son impulsados o están muy conformados por población joven. Sí. Sí, siempre va, como decían, si eres joven y no revolucionario, es una contradicción biológica. Entonces, para ser joven y revolucionario es importante tener visión, convicción y entender que estás luchando por tu presente y tu futuro. Y dentro del presente y el futuro de Latinoamérica viene la noticia número 4. Si ponen en peligro nuestra seguridad, serán derribados. La advertencia de Trump a Maduro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si aviones venezolanos sobrevuelan barcos de la Armada estadounidense y, entre comillas, ponen en peligro nuestra seguridad, serán derribados. Parece que se siente amenazado el hombre. Sí, esto ya se enmarca dentro de una visión de Trump de actuar en lugares donde él siente que es importante que él esté presente. Esta advertencia ocurre después de que por segunda vez en 2 días aviones militares venezolanos sobrevolaran un buque estadounidense desplegado en el Mar Caribe, muy lejos de su hogar, frente a las costas de Sudamérica, según informaron funcionarios de la CBS. Y estos incidentes se producen luego de un hecho muy particular, donde las fuerzas estadounidenses atacaron con misiles una embarcación venezolana que, según ellos denominaron, era una narcoembarcación llena de productos destinados a venderse en los Estados Unidos, lo cual el gobierno de Maduro ha dicho explícitamente que no es así. Sí, la pregunta es, ¿sería posible que dijera así, sorry? No lo sé. Ningún presidente diría así, sorry. Solo sé que esas 11 personas muertas no van a poder responder. Sí.
¿Qué es importante de esto? Analizar que hay una visión ya global de cerrarle el paso supuestamente al flujo de cocaína hacia el norte y por lo tanto los caminos ya desde Colombia están clausurados porque el gobierno actual de Colombia es de izquierda, como nunca en el mundo, en la historia de Colombia independentista, moderna, actual del siglo XX, nunca tuvo un gobierno de izquierda hasta hoy día, donde efectivamente hay un diálogo entre la base social y el gobierno y por lo tanto los flujos y la conflictividad disminuye, se relacionan las FARC de forma coherente con el gobierno, disminuye lo que es el narcoestado, sale el narcoestado y por lo tanto las fuerzas de capital y de producción migran de una frontera a otra porque así es el mercado y las fuerzas de producción y comercialización pasan a supuestamente Venezuela, por lo tanto el camino de salida de la cocaína es más fácil por Venezuela que por Colombia. ¿Qué observo yo? Si sale tanto venezolano, un par de kilos es más fácil. Como se mencionó, este ataque contra la embarcación venezolana ocurrió mientras este estaba pasando por aguas internacionales, por lo cual no ha habido una repercusión directa, pero ciertamente ha sido un poco más tensar este ambiente que siempre ha sido tan complicado entre Estados Unidos y Venezuela. Lo grave sería la injerencia, es decir, que efectivamente Estados Unidos llegara ahí al territorio venezolano a atacar, a matar gente, a destruir infraestructura. Eso me parece que sería irrisorio. Claro, esto es primero un precedente. Esperemos que no sea la historia repitiéndose del intervencionismo y la guerra contra las drogas. Si bien Estados Unidos intentó en su momento introducir a su propio candidato, no ha tomado el control del país como lo ha hecho en otros lugares. Sí, creo yo que Trump está jugando una estrategia entre equilibrio económico y equilibrio geopolítico. Por lo tanto, no sé si es tan conveniente subir el barril, porque intervenir Venezuela es que el barril de petróleo suba mucho y por lo tanto los costos de la vida, y nosotros que somos dependientes de eso como de los commodities, va a aumentar y vamos a empeorar. Dado que ya Trump, guerra arancelaria, tiene un poco la patada, subir los impuestos o disminuir un poco, subirle el valor a los productos de la importación de estos, creo que es complicado en su propio país, y que el barril de petróleo cueste más caro a través de una intervención contra la cocaína me parece mal. Pero también el narcoestado, o el estado, como le llama ya narcoestado, no tenemos ninguna prueba, pero ninguna duda. Es muy rara la posición de Trump. No sé si tiene certezas jurídicas para decir que es un narcoestado, pero tampoco tiene ninguna duda. Y la gente de acá también lo dice. Yo lo que sí sé es que han mentido antes, van a volver a mentir, han hecho cosas que dijeron que no hicieron, va a volver a ocurrir. Yo no confío. Yo tampoco confío mucho en Maduro, que también ha dicho lo que tú acabas de decir en su propio gobierno. Entonces, dentro de las mentiras, ojalá todo salga bien y el pueblo venezolano pueda volver, los distintos migrantes puedan vivir a su tierra y definir un nuevo gobierno de carácter popular y de carácter reivindicativo y de paz social. Si llegamos a un mundo de energía eléctrica sin combustibles fósiles, ¿podría haber paz en Venezuela? Yo creo que la minería ahí tomaría ese rol y no. Tiene que haber coherencia entre el gobierno y la base social. La base social se entiende como distinta gente que no tiene una visión política, sino son gente que es trabajadora, estudiante, vive en los barrios y ellos efectivamente viven mal. Mientras ellos viven mal, da lo mismo que haya energía eléctrica o combustible, porque el gobierno va a usar mal los recursos y no va a hacer que la gente viva un poco mejor. Ese es el problema. Entonces, me decía con persecución política, aunque igual tienen oposición, pero la oposición no tiene ningún peso. No se puede sacar a Maduro, cambió los votos de la asamblea donde había perdido. No muestra los votos de la última elección. Entonces, distintos elementos hacen que la izquierda deje de ser izquierda en ese país y pase a ser una autocracia. Lamentablemente. Qué triste. Así que no hay que confundirse entre la revolución y el mundo real, porque la revolución está en nuestra cabeza y el mundo real es muy, muy distinto. Hoy día vamos a tomar un poco de la opinión de ustedes para saber y conocerlos un poco más y que sean partícipes de esto. Así que vamos a preguntarles a ustedes, quienes están en la calle, cuáles son sus aromas favoritos, que está muy relacionado con el tema de este episodio. Así que muchas gracias. A la nota y volvemos en breve. Estoy llegando a la plaza de Viña del Mar, donde por motivo del capítulo de hoy, los terpenos, un compuesto químico aromático, vamos a preguntar a la gente indiscriminadamente su olor favorito, ya sea o no un aromático, así que vamos allá.
de las rosas y los lilium. Color de canela o como bien acaramelado, pero eso y la cereza es lo que me gusta. Mi olor favorito es el de canela. Mi aroma preferido es el yu. Me gusta el olor marino, de playa. Christian Dior, por ejemplo, es uno de mis favoritos entre los perfumes. La flor de la lavanda. El olor de los árboles de los pinos. Estamos de vuelta ya en este día tan despejado, tan clarito, tan bello, donde podemos sentir cualquier fragancia que se nos acerque y también donde muchas personas quisieron compartir con nosotros sus olores y pareciera ser que el favoritismo se encuentra en el dulcecito. Algunos de esos sí son aromáticos y vamos a profundizar ahora. Muchas gracias. Estamos de vuelta, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Yo ahí también tengo algunos favoritos y otros que no entiendo. Sí, es muy importante las notas que estás haciendo, conversar con la gente, preguntarte en el contacto directo. Creo que es muy importante tomar temperatura y dejar de tanto hipotizar y preguntarle. Pregunta como el aroma, las comidas, los gustos. El trabajo de base creo que es súper importante y bueno, en particular para mí los aromas, yo soy un poco más estricto. Y cuando hablamos de cosas de gusto es lo más subjetivo que puede ser. La subjetividad en sí misma, hecho palabras. Sí, ninguna respuesta es incorrecta, pero aún así yo quiero juzgar, no entiendo a la gente que le gusta el aroma del petróleo, el olor del petróleo, el olor a bomba. No, sí. Uf. A mí sí me gusta. ¿A ti te gusta? Sí. Oh, psicópata, no puedo creerlo. Que hay una molécula ahí. ¿Una molécula que te causa placer? Uh-huh. ¿Y cuál es? No, es un terpeno. ¿No es un terpeno? No es un terpeno. Y hoy día vamos a hablar sobre terpenos. Así es. A ver, para los que nos estén viendo y no sepan qué son los terpenos, quienes los estén escuchando por primera vez, les voy a leer una pequeña definición. Uh-huh. Hidrocarburo que se encuentra en los aceites volátiles obtenidos de las plantas. ¿Esto es correcto? Correcto. Y en el petróleo, en el olor a bomba, ¿no está presente el hidrocarburo de las plantas? En particular, los hidrocarburos en terpenos, si hablamos de un punto de vista ya química orgánica, serían compuestos aromáticos o compuestos orgánicos. Hidrocarburos más se refieren a un elemento constituido por carbono e hidrógeno, en una cadena, en un anillo, etc. En cambio, para ser elemento diferenciador, son compuestos orgánicos, con características de algunos aromáticos. Pero aromático no implica que generen aroma, sino que tienen un doble anillo, o sea, un anillo con doble enlace. Es el alcance de nombre. No es tan definitivo. Sí, el alcance de determinación, en traducción creo, y que yo fue el problema. Bueno, estos terpenos son... estos son algunos ejemplos de los que tenemos aquí, pero en la naturaleza se encuentran esparcidos vastamente. Tenemos solamente en la naturaleza más de 30.000 y en la cannabis aproximadamente unos 200. Sí, terpenos son moléculas que se producen en las glándulas de las plantas aromáticas y medicinales, y cuando se genera un conjunto de terpenos se llama este elemento aceite esencial. Aquí tenemos presente un poco del catálogo de Fitolab. Nuestro auspiciador de la marca cosmética de Lapsun. Tenemos lavanda, eucalipto, limón, boldo, romero y naranja. Este es de mis favoritos. Este yo me lo pondría de perfume todos los días. Sí, los terpenos son los principios activos que se obtienen mediante destilación por arrastre de vapor. Y estos principios activos son la fuente o la línea base de productos de alto impacto para nuestra vida. Por eso son tan importantes. En el mundo del cannabis son los moduladores de los efectos de los cannabinoides en nuestras neuronas y cerebro. Pero los terpenos no son conocidos por bonitos, por ser redonditos o por oler bien. Los terpenos tienen distintas aplicaciones y como dijimos antes, este es como un capítulo introductorio porque los vamos a ver presentes en todos los ámbitos de la cannabis. Perfecto. En el capítulo anterior mencionamos que servía para la defensa contra insectos, atracción de polinizadores, control de plagas e incluso también para atacar hongos. Sí, esas son las funciones del metabolito secundario. Metabolito primario son moléculas que están destinadas principalmente a la reproducción, crecimiento, desarrollo de una planta. Pero las plantas producen otras moléculas particulares en distintas rutas o rutas metabólicas muy particulares, muy difíciles incluso. Pero estas moléculas no cumplen una función de crecimiento, desarrollo ni reproducción en sí mismas.
Entonces uno se pregunta para qué crea y efectivamente a través del estudio y la observación nos damos cuenta que estas moléculas complejas de rutas distintas tienen funcionalidades particulares, como la que acaba de describir. Entonces, no todos los terpenos, sino que algunos tienen ciertas características. Exactamente. Y si nosotros utilizáramos esta gama, por así decirlo, pesticida, ¿esta es mejor que los que se usan tradicionalmente? Cuando usamos los terpenos para atacar, por ejemplo, reproducir o imitar el efecto de control biológico que hace la propia planta contra plagas, nosotros podemos hacer lo mismo, atacar hongos con terpenos, con aceites esenciales y poder reducirlo. Y efectivamente en nuestra investigación en Lapsun descubrimos que el biofungicida que creamos con aceite esencial de tomillo y orégano funciona mejor que el producto elaborado con extracto de quillay. Además también es mejor para la planta, ¿cierto? Sí, los terpenos tienen un beneficio que son temporales. Llegan, tienen un tiempo de acción y luego se volatilizan, o son absorbidos por la planta o se degradan rápidamente, porque molecularmente son muy livianos, son de bajo peso molecular, por lo tanto es fácil que algún agente exógeno pueda destruirla y transformarla en algo viable para la vida. Son muy sostenibles en el tiempo desde el punto de vista económico y muy sustentables para el medio ambiente. Entonces son eficientes, son amigables, porque recordemos que los pesticidas tradicionales nos pueden causar mal a nosotros también, son veneno. Y también a las demás especies animales y vegetales que habitan el ecosistema. Y esto no es veneno, estos son señales químicas. Sin embargo, cuando tú un aceite esencial que es distinto a un terpeno, recuerda que este es un conjunto de terpenos, lo das sobre una dosis recomendada según cada especie, sí puede producir problemas como veneno, como intoxicación. Eso es algo que conversábamos antes, como yo te digo, que me gusta mucho este olor del romero. Yo no podría usarlo para perfumarme ese, no me puedo echar aquí una gotita para oler rico, ¿cierto? El aceite esencial no se puede disponer de forma directa en la piel, pero sí se puede diluir en un elemento vehicular para que eso sí permita la bioabsorción a través de la piel. Y sí podríamos hacer una colonia o un aromatizante con romero. Así que son desafíos que tenemos en la empresa, pero pasito a pasito, que mientras haya plata, vamos a ir creando. Así que si hablamos solamente de la botánica, ya hay una infinidad de usos, pero estamos solamente en la puntita del iceberg. Temáticas. Como yo les decía anteriormente, los terpenos están presentes en todos lados y seguramente conocen algunos, simplemente no se sabían el nombre. Yo les voy a decir aquí algunos de los que probablemente ya vieron hoy. Por ejemplo, tenemos el limoneno, que se menciona mucho en las guías de los recetarios canábicos. Aparece presente en muchas razas. Sí, muchas variedades tienen limoneno porque está muy presente en la ruta de síntesis de los cannabinoides. Es muy fácil que por esa ruta se pueda crear, ruta me refiero a que la misma planta a través de distintos mecanismos celulares, organelos, va creando moléculas, ¿no es cierto? Entonces estos organelos, como van creando cannabinoides, es muy fácil que de repente tiran una patita para allá y sale limoneno. Es muy viable. El limoneno está presente en todos los cítricos, pero son distintos. El aceite esencial de limón es distinto al de naranja, al de pomelo, al de mandarina. Pero en todos ellos hay un terpeno llamado limoneno. Así como tú dices, el limoneno viene de los cítricos, tiene un efecto de ánimo positivo. El cítrico es como un olor alegre, chirimoya alegre. Genera un efecto en el cerebro estimulante y de entretención, sube el ánimo. Así que cuando ustedes estén oliendo sus productos y sientan ese pequeño olor cítrico, están frente a la presencia del limoneno. A mí me gusta más hablar de aroma. El oler creo que puede responder más a elementos sintéticos, por ejemplo, elementos no orgánicos, no agradables, no medicinales. El aroma siento que ya es una palabra que vincula más a esta experiencia con los terps. Así que cuéntanos, ¿qué otros terpenos conociste? Luego tenemos el linalol, que viene de la lavanda y tiene un efecto de relajación que podemos ver presente en muchas fragancias, en algunos productos del hogar, también en la cosmética, porque tiene como esa sensación de suavidad natural, de limpieza. La lavanda tiene un efecto muy bueno, aparte de todo lo que acabas de mencionar, en efecto antiepiléptico. ¿Cómo así? La lavanda es capaz de reducir los niveles o los flujos de convulsiones de los pacientes con epilepsia. La lavanda es relajante, por lo tanto puedes ingerir a través de la aromaterapia o la ingesta medicinal, puede servir el linalol o el aceite esencial de lavanda con fines antiepilépticos. Esto es importante porque
nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos de muchas maneras, influenciando nuestro entorno para que sea mejor para nosotros. Podemos modular el entorno para que ciertas moléculas ingresen a nuestro sistema y mejoren el estado integral del cuerpo y por lo tanto salgamos de algún mal momento. Y eso es lo que es la aromaterapia. Luego tenemos el alfapineno. Wow, sí. El alfapineno se encuentra presente en las zonas de bosque, en los interiores acá en Chile. A mí me encanta, me recuerda cuando estaba en el liceo. Dice que viene del pino principalmente. Viene de los monos cultivos que hay en el sur. Quizá no es tan natural, pero... La molécula es natural, pero la forma productiva de esos espacios no son tan buenos para el ecosistema, pero es una molécula muy agradable, muy funcional. Es natural, pero su presencia en esos lugares no lo es. Exactamente. Se dice que este terpeno particularmente está relacionado con la concentración y la memoria, ¿cierto? Sí, se ha demostrado que efectivamente el alfapineno con los cannabinoides logra aumentar la memoria a corto, mediano y largo plazo. Nosotros sabemos que el uso de cannabis va a mermar o puede mermar la memoria a corto plazo por distintos elementos biológicos. Pero si, como cualquier músculo, tú logras entrenar tu cerebro y logras, por lo tanto, desarrollar tareas complejas con cannabis, tu cuerpo se va a ir acostumbrando y tu cerebro, por lo tanto, puede disminuir el impacto y con alfapineno tú puedes potenciarlo y tener incluso mejor memoria. Si bien este terpeno en particular tiene esos efectos, nosotros tenemos la particularidad de que nuestro sistema olfativo está muy conectado arcaicamente con nuestro cerebro, entonces su efecto es muy directo. Sí, es importante que la extracción de este terpeno de alfapineno y todos los terpenos que estamos hablando en su versión aceite esencial sea desarrollada por destilación por rastre de vapor, para que efectivamente el aceite esencial o el elemento que tenga el alfapineno no tenga elementos contradictorios que generen un efecto contrario o que te generen efectos adversos negativos. ¿Cuáles podrían ser las contraindicaciones? Toxicidad. Que tú ya solo a inhalar permanentemente un aceite esencial mal hecho, aunque esté presente el terpeno alfapineno, no genera un efecto positivo. Porque los acompañantes de ese terpeno van a hacer un efecto negativo en tu cuerpo. Entiendo. Entonces mejor y siempre resguardar que tu aceite esencial sea 100% puro, natural y obtenido científicamente. Así que recomendamos solamente Phytolab, que es la empresa que lo hace en Chile. Recordar que toda la línea de productos de Lapsun, incluidos los de Phytolab, son productos veganos. 100% veganos, cruelty free y naturalmente realizados. Luego tenemos el beta-cariofileno. Este está presente en la casa de todos muy probablemente porque se encuentra presente en la pimienta negra. Es un aroma muy estable, es decir, siempre es igual, es muy presente, es muy intenso y en el proceso de destilación de la pimienta es complicado. Yo lo obtuve y tiene muy buen rendimiento, es decir, el rendimiento se mide en los ml obtenidos por cada 100 gramos de materia seca procesada. Muy buen rendimiento, pero tóxico. Es bastante fuerte. Es muy intenso. ¿Estornudaste? Sí. No, pero no era muy agradable todo el rato. Entonces, cannabis tiene, pero muy baja cantidad y solamente ese terpeno, beta-carofileno. ¿Por qué? Porque él tiene un efecto como sedante. Muchas de las cannabis que usamos pueden ser sativas, el sentido porque se define sativa índica, lo hablamos en el capítulo anterior, según la geomorfología donde se desarrolla. Por lo tanto, una sativa puede tener mucho THC, pero al tener beta-carofileno tiene efecto sedante, como se simularía una índica. También dice que tiene un efecto antiinflamatorio. Funciona muy bien disminuyendo las líneas de los mecanismos de acción de las líneas prosinápticas de inflamación, TFL1, ILF1 y ILF-alfa. Bueno, dentro de esta gran gama de 30.000 terpenos que hay, tenemos muchas particularidades, funciones únicas y algunas que no son tan perceptibles, pero se entiende que cada uno de estos terpenos funciona mejor en compañía, cuando están en el efecto séquito. El efecto entourage, cuando hablamos de terpenos y cannabis, la ciencia ha demostrado o se ha investigado que efectivamente funcionan mejor los cannabinoides en conjunto con los terpenos, dado que estas moléculas más pequeñas modulan el efecto de los cannabinoides, en el sentido de darle sentirnos mejor energéticamente, anímicamente, si queremos relajarnos, si estamos muy angustiados y queremos salir de ese estado, o si queremos profundizar en el estado emocional que estamos viviendo, por ejemplo cuando vemos una película. Hay ciertos terpenos que te orientan, si usas cierto tipo de cannabis te puede orientar incluso
a vivir una experiencia más intensa. Hay gente que con cannabis se puede dormir, ¿cachai? Dormir, estar eufórico, que lo define es el terpeno que acompaña el ratio de cannabinoides. Y el ratio de cannabinoides es claramente importante y también lo es los terpenos. Y esa es la ciencia que se está demostrando del año 2009-2008 que Ethan Russo sacó el paper Taming THC, donde se demuestra efectivamente que ciertas proporciones de cannabinoides y terpenos van a efectivamente generar algún efecto en el cuerpo humano. Claro, no solamente estamos mezclando las cosas, sino que juntas aumenta el efecto, se potencian entre ellas. Sí, la experiencia es mejor. También se ha comprobado que los terpenos pueden amplificar el efecto del CBD para lograr aún un efecto analgésico mayor. Sí, los terpenos analgésicos sedantes como carfileno, mirceno o linalol, en conjunto con el CBD, pueden generar un efecto CBD puro, en el sentido de que hay personas y usuarios que no requieren o no les gusta el efecto psicotrópico. De que ofrece el THC. Que es la alteración de la percepción tiempo-espacio. Eso es a algunas personas que volarse no les gusta la sensación, y por lo tanto, como club, como Dispenser Club Aldea Secreta y como Lapsun, hacemos investigación orientada efectivamente a soluciones solo con CBD. Y nos damos cuenta, por ejemplo, yo tengo un paciente que su novia usa un aceite sublingual full CBD y fue complementado con terpenos de naranja para que se aumente su estado de ánimo, y con linalol de lavanda. El linalol, en el sentido que es el terpeno mayoritario del aceite de lavanda, y efectivamente el efecto fue muy bien y muy bien recibido, tanto en sabor, experiencia y efecto final, todo muy bien calificado. Entonces, terpenos funcionan. Y los terpenos no solamente nos sirven como cosméticamente, pues tienen efectos directos en nosotros y aplicaciones en la salud. Dentro de estas aplicaciones podemos encontrar las antiinflamatorias que mencionábamos antes, analgésicas, calmantes, antioxidantes, antimicrobianas, antisépticas, para uso nuestro y botánico. Exacto. Para los animalitos también podemos usar los terpenos. Te das cuenta que es un pool molecular o un pool de soluciones con moléculas que son producidas no por nosotros, no en reactores químicos, no de manera sintética, sino por las propias plantitas. Claro, y nuestro cerebro, nuestro cuerpo está diseñado también para recibirlos. Así es. Tenemos otras aplicaciones al campo respiratorio, neurológicas y emocionales, porque como mencionábamos antes, el sistema olfativo está tan conectado con nuestro cerebro, el sistema nervioso. Con el sistema nervioso, que actúa de forma rápida, profunda, no tiene un efecto suave en nosotros. Pero sí es importante respetar las dosis, para que no sea tóxico. Lo que estamos haciendo es efectivamente contarles que esto es un elemento beneficioso, pero en su justa medida, como todo en el planeta, en su justa medida hace bien, y si te excede, hace mal. Y la única forma de descubrir esto es con la investigación constante, haciendo nuevas cosas, probando nuevos límites, haciendo nuevas combinaciones. Destilando, cromatografiando, invirtiendo, investigando, volviendo a destilar, volviendo a cromatografiar, validando en clientes, validando en productos, haciendo investigación de los productos y en los desarrollos que uno hace, y así con feedback, escribiendo paper. Claro, porque si tenemos en la naturaleza 30.000 terpenos y los 200 que son de la cannabis, los demonizamos y no los queremos usar por ningún producto porque viene de la cannabis, estamos cortando las alas de la industria, y no solamente pensar en la industria, sino en todo lo que perdemos nosotros. Recuerda que los terpenos, 200 de terpenos de la cannabis, igual se producen en otras plantas que no son cannabis. Por lo tanto, si se levantaría una barrera legal con CAS, por ejemplo, imagínate una locura, un diputado facho gana un proyecto de ley donde se prohíben los terpenos de cannabis, podríamos producirlo a través de otras plantas, pero sería mucho más caro y perjudicial, y ahí sería intrínsecamente inviable cannabis. Entonces, es difícil, pero gracias a la naturaleza nos entregan estas moléculas en muchas plantitas, en distintas proporciones. Así que es muy bueno conocer de terpenos, muy bueno tener la herramienta, educarse, saber que son seguros y saber diferenciar la procedencia. Esto de la apología o lo que estamos descubriendo son los terpenos. No todo lo que diga terpeno aceite esencial lo puedes comprar o debes confiar. Pide cromatografía, pide análisis químico. Cuando tome el aroma, busca referencias de otros consumidores, pregúntale todos los procesos productivos, a quien te lo vende, y si te lo puede explicar bien, confía en él. También, como esto es algo personal de cada uno, siempre mídete, ve cómo va avanzando, ve de a poco. Y recuerden que un aceite esencial es un conjunto de terpenos.
Y por lo tanto, el aceite esencial nace de una matriz vegetal que es cultivada y trabajada en algún lugar del planeta. Por lo tanto, también es importante que tú observes cuál es la procedencia, cuál es la forma de cultivo, cuánto le pagan los trabajadores que son. Por ejemplo, hay marcas internacionales que se venden en Chile que son muy baratos, son incluso del mismo precio del mío. Pero yo me pregunto, la huella de carbono de traer de un producto así desde Francia a Chile, ¿quién paga eso? Y ese país que es francés, que está hecho en Francia, extrae en Sri Lanka, que recién hablamos que había una protesta de los jóvenes, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de plantita explotada, destilada ya? Al otro lado del mundo. Para aquí la compra 10, 15 lucas. Pudiendo hacerlo aquí. Entonces, esos costos alguien los paga y no estamos siendo nosotros. Entonces, si pudiéramos marcar todas las aplicaciones que tienen actualmente los terpenos, podemos verlos presentes en la cosmética natural, en jabones, cremas y perfumes sin fragancias sintéticas. Como tú decías, esto es algo orgánico y es distinto a los productos o a las fragancias, aromas sintéticos. En Fitolab está presente en las cremas, en los aceites de masaje, en los desodorantes, está presente en los rolones de aromaterapia, en los hidrolatos. Están presentes también, hay productos que ya no tenemos en stock, por ejemplo, exfoliantes faciales, serums, que están también presentes. ¿Qué hace el terpeno? Refuerza el efecto de la cosmética. Tú cuando creas un producto cosmético, tú haces una formulación que la tienes que validar ciertos mecanismos sobre la piel. Pero el terpeno, al estar presente y que sea 100% natural, refuerza y potencia el efecto del cosmético. Y eso es lo que que hacemos en Fitolab. También los podemos ver presentes en la aromaterapia, esta práctica tan antigua que tiene más de 5.000 años de historia con nosotros, al menos de lo que hay registro y de lo que se ha hecho de forma consciente, porque también nosotros podemos vernos beneficiados de esto inintencionalmente. Sí, la aromaterapia es una terapia alternativa que es súper viable, que las puedes ejercer con los aceites esenciales de Fitolab, 100% seguro, recomendado. Porque es muy importante que la aromaterapia use productos que no sean de origen sintético o que no estén intervenidos. Entonces hay mucha gente que está buscando la terapia de aromaterapia, de poder ejercerla como terapeuta, y no encuentran un proveedor, así que nos pueden escribir para poder ayudarlos a desarrollar sus terapias. También podemos utilizar los terpenos para el cannabis medicinal, beneficiándonos de este efecto séquito para buscar ciertos combinaciones particulares que nos den los efectos que queremos. Uno de los objetivos de Lapsun es efectivamente desarrollar una formulación que demuestre que ratios de cannabinoides y terpenos exactos funcionan para cada patología, desde Alzheimer, ansiedad, depresión, efecto Tourette, oncológicos, dolor crónico, etc. Todas las patologías es posible determinar cuál puede ser un potencial óptimo canábico con formulaciones específicas de THC, CBD y los terpenos adecuados para los mecanismos de acción que se requieran. También podemos usar los terpenos en el mundo de la veterinaria. Muchas de estas soluciones que nos pueden servir a nosotros pueden ayudar también a tratar a los compañeros del hogar, como decíamos en el episodio anterior. Por ejemplo, la epilepsia de los caninos también. Sí, el problema de comportamiento, dolor crónico, dolores, problemas incluso psicológicos de los perritos con aromaterapia sin cannabis, y con cannabis se pueden tratar ambas vías, y terpenos en toda vía presente. Claro, los aceites esenciales son naturales y son poco invasivos para el organismo, no se sienten como algo molesto, como una pastilla. Sí, exacto, y siempre y cuando se entreguen en las dosis adecuadas. Porque puede terminar quemando un perrito o un gatito si tú le pones directamente un aceite esencial en su piel, o en su nariz, o en su lengüita. Entonces obviamente tiene que estar conversado con un profesional para que esta molécula actúe sobre tu mascota y el bienestar llegue de forma natural. Claro, sobre todo con los animales no se puede llegar y medicar así al ojo. No. Todos los animales tienen su tamaño y sus cuestiones propias. Cualquier duda nos puede escribir, le podemos recomendar veterinarios que trabajen con aromaterapia o veterinarios que trabajen con cannabis medicinal para mascotas. Así que soluciones, si no la encuentran, escríbenos y te podemos ayudar a que tu familia y tu mejor amiga animal viva mejor.
Así que eso con terpenos, un muy buen tema, como dijiste, introductorio. Vamos a estar repasando estos detalles, lo vamos a estar siempre viendo presente. Y hoy día vamos a vincular el tema con la microcata. Hoy día nos toca algo muy interesante. Uf, cosas nuevas, Así que vamos con una tanda de los auspiciadores y volvemos para la microcata. Es posible gracias al apoyo de marcas que creen en la innovación y el crecimiento. Lapsun, líderes en soluciones científicas que impulsan el futuro de la investigación. Fitolab, desarrollo de productos naturales, ciencia y bienestar para una vida más saludable. Club Aldea Secreta, dispensario medicinal, auspician a Todo Hecho Ciencia Podcast. El CO2 supercrítico se obtiene aumentando la presión y la temperatura del dióxido de carbono hasta que se convierte en un disolvente, un intermedio entre un gas y un líquido. Gracias a esta propiedad, el CO2 supercrítico penetra hasta el corazón del material para extraer los compuestos de interés. Variando los parámetros de funcionamiento de la extracción, podemos controlar el disolvente del CO2 y seleccionar así las moléculas o compuestos extraídos según su naturaleza química. Los fluidos se utilizan como disolventes eficaces en procesos como la extracción, impregnación, formación de partículas, formulación, esterilización, recubrimiento de compuestos, extracción de principios activos, limpieza y reacciones químicas. Y aún más por descubrir. Es respetuoso con el medio ambiente, no es inflamable, ecológico, fácilmente disponible y recuperable, y no produce residuos. Me toca, este es mi turno y estoy un poco nervioso. ¿Podrías recordarme cómo tengo que hacer esto? Ya, en la sección de microcata vamos a probar qué es un testing. Un testing es un lugar donde tú pruebas un experimento. En este caso, nuestro experimento es una Wedding Crusher de Royal Queen Seeds. Acompañada de terpenos de limón heno. Sí, y va a estar complementado con aceite esencial de naranja, donde está alto el R-limoneno, acompañado con otros microlimoterpenos que hacen el aceite esencial. El efecto que esperamos que viva sea alegre, estimulante y pseudo relajante. Para hacer esta cata correctamente tengo que inhalar un poco, dejar el humo aquí descansar, salir, respirar. Dejarlo descansar en tus pulmones. Dejar descansar en mis pulmones, salir, respirar y volver a bajar a lo que haya quedado concentrado aquí. Eso es todo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces... Lo que se hace es primero transferir, el producto se pone en el mini nail, en el cap, luego se transfiere calor, el gas baja por el bong, se encapsula en el volumen central y tú al inhalar vas a hacer un flujo de gas hacia tu cuerpo. Cuando el gas esté dentro de tu cuerpo, tú dejas de inhalar, te alejas del bong, respiras por la nariz para aumentar la difusión de los gases positivos por la transferencia de los alvéolos, vives la experiencia, buscas un sabor en tu paladar, sientes el efecto y luego exhalas. Yo sé que esto es un bong también, pero ¿esto todavía cuenta como fumar? No. Para fumar, tú tienes que tener una flama. Y esto se hace con calor, no con fuego. Exacto. Tenemos temperatura controlada gracias a la tecnología de Mini Nail, que es un dispositivo electrónico que transfiere calor de manera controlada para poder usar extractos de manera, por ejemplo, ecológica, eficiente, científica y exacta. Bien. ¿Partamos con la prueba? Ya. Entonces. Ya, esto es algo de hacer una única vez porque no lo he hecho antes. Este es un bong de Calvo, que es un bong de una capacidad, lo importante que el bong tenga una capacidad volumétrica de gas adecuada para una extracción por CO2 supercrítico. Es distinto para un rosin, es distinto el nivel de percolador, es distinto el nivel de agua en el percolador. Cada detalle tiene un gesto técnico de por qué es óptimo para esta extracción. Agradecemos a Calvo por haber inventado este bong y a Mini Nail por haber inventado esta gran tecnología y a Lapsun por haber inventado el dióxido de carbono y a Fitolab por poner los terpenos, que en este caso va a ser el de naranja. Y va a quedar muy feliz y volado. Tomamos la gotita. La alteración de la percepción tiempo-espacio se verá limitada. Y lo más importante, toma cuanto tú puedas. Bien. No tomes más de lo que, no tomes toda la dosis, ¿ya? Si no quieres más, no lo hagas más. Lo más importante de probar cosas nuevas es hacerlo con cuidado. Se unta el terpeno. Se unta el terpeno.
Ahora. Entra. ¿Ahora? Sí, entra. Dale, 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 más. Te alejas del bong. Respira. Aguanta. Busca sabores. Luego exhala. Sí, siento un sabor que había sentido antes. Cítrico, bastante fuerte, dulce, no es como... no se siente seco, aunque esté tan concentrado. Me gusta. Ya, ahora la parte 2. Te alejas del bong. Respira. Aguanta. Busca sabores. Exhala. El humo tampoco sale tan denso. No hay humo. No es gas. No es humo, ¿cierto? Es gas. Es gas. Es entre un líquido y un gaseoso. No, ese es el solvente con el cual obtenemos este producto. Y esta es la confusión, porque cuando hablamos que este es un dióxido de carbono supercrítico, esa es la palabra con la cual se denomina el solvente con el cual se obtiene este extracto. Y el extracto se llama extracto por CO supercrítico porque tal vez yo no le quise poner otro nombre. Al ser el primero en Chile que lo trajo y lo produjo, le pude haber puesto yo un nombre como wax, por ejemplo, que es la denominación a un elemento que se le obtiene mediante un proceso. Esto es esto. Pero yo solamente me limité a denominarlo como es, extracto por CO2 supercrítico. Técnicamente así se hace. Pero el CO2 supercrítico es el solvente con el cual obtenemos este producto. Ya, mi experimento llegó hasta aquí. Muy bien. Así que nuestro programa también llega hasta aquí. Muchas gracias a todos los que escucharon el capítulo número 2. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerden todos los comentarios, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos partiendo, estamos generando nuevas ideas, así que prontamente van a poder ahí vincularse con un apoyo donde vamos a generarle una plataforma de donación para que este canal siga creyendo en una idea, vaya invitados, tengamos mejores noticias, mejor producción y que efectivamente invitemos a más y más personajes a estar aquí presentes con nosotros. Así que los dejamos invitados a ver los capítulos anteriores. Cualquier comentario, sugerencia, ideas nuevas que podamos integrar también la pueden dejar. Así que muchas gracias a todos que nos escuchan. Nos vemos. Síganos en Todo Hecho Ciencia. YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados. Spotify. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.